Derechos en Pugna. Conduce Gerardo Laveaga. Los países que mayor éxito han logrado al combatir la delincuencia organizada parecen tener algo en común: instrumentos jurídicos que permitan privar del uso y goce de sus bienes a quienes ponen en peligro la vida y la seguridad de los integrantes de una sociedad. La extinción de dominio, desde luego, tiene defensores y detractores. ¿Cómo está funcionando en México? ¿Qué podemos y qué no podemos esperar de ella? Buenas noches, bienvenidos a Derechos en Pugna, un programa de abogados para no abogados. En esta sesión hablaremos de una de las figuras más controvertidas de la legislación mexicana, una figura que tiene furibundos detractores y defensores a ultranza, una figura que marca un parteaguas en la forma de aplicar la ley y de combatir a la delincuencia organizada. Cuando yo conversaba con el antiguo embajador de Colombia en México, Luis Camilo Osorio, alguna vez me dijo: Gerardo, la lucha contra la delincuencia organizada se comenzó a ganar en Colombia a partir del momento en que se instauró la extinción de dominio. La extinción de dominio no es otra cosa que privar de los bienes a los delincuentes organizados. Decía el embajador Camilo Osorio: no se vale tener en la cárcel, en prisión, a narcotraficantes, asesinos, a sicarios, ¿sí?, sujetos a un proceso, pero disponiendo de todos sus bienes. La señora en Europa, los hijos en las universidades de Estados Unidos, los socios en el yate, y pudiendo pagar a los mejores despachos de abogados del país y del mundo. Si mira, estar 2 años aquí o estar 1 año aquí en prisión no me va a afectar demasiado si al final salgo a disfrutar de todo lo que he robado y de todos los productos de mis fechorías. Y en México, a partir de 2008, tenemos la extinción de dominio. Una figura, repito, muy controvertida. Para hablar de ella, invité esta noche a Jorge Lara, el subprocurador general de la República, y Alfonso Flores, el único juez especializado en extinción de dominio. Jorge, Alfonso, muchas gracias por acompañarnos. A ti, Gerardo, muchas gracias. Y déjenme hacer una pregunta a boca de jarro. Jorge, ¿qué ventajas tiene la extinción de dominio? Y luego te quiero preguntar lo mismo a ti. Claro. La opinión del fiscal, del perseguidor, y la opinión de quien tiene que juzgar, del juez. Con mucho gusto. Claro que sí, Gerardo. Esta figura, como tú dices, es muy importante puesto que rompe el modelo de solamente capturar al delincuente y dejar los bienes a libre disposición. El nuevo modelo de justicia, sobre todo frente a este problema de delincuencia organizada tan grave que se vive, no solo en México, en varios países, es agarrar al delincuente y agarrar los bienes. Y que los bienes se dediquen al efecto del bien común, del bienestar de la sociedad. ¿Qué ventajas tiene? Porque hemos de entender que la extinción de dominio tiene figuras que son sus primas hermanas, que ya estaban en la legislación. Por ejemplo, la figura del abandono, que es una diligencia de orden ministerial. También está el decomiso, y que la sanción del juez puede imponer a través, por ejemplo, de la reparación del daño. Estas primas hermanas de la extinción de dominio son muy tardadas y a veces no son lo eficaces que deberían de ser. Yo creo que la principal ventaja de la extinción de dominio es precisamente esa, que es una figura ideada para ser muy ágil y muy eficaz. El problema, Gerardo, si tú me lo permites, es de que es una figura difícil de comprender, pero bien aplicada la extinción de dominio, en otros países, por ejemplo, se le llama decomiso sin condena. ¿Esto qué significa? Que no necesariamente se tiene que acreditar que los bienes están relacionados con un delito como tal, sino con una serie de conductas que pueden dar indicios de comisión de delitos, pero que no se requiere la rigurosidad del delito. Esto significa que va a ser con un estándar de prueba mucho más bajo, que los bienes pueden ser extinguidos en cuanto a su propiedad. Quiero que nos pongas un ejemplo, Jorge, pero me encantaría oír la versión del juez. ¿Qué ventajas tiene esta figura? Claro. Desde el punto de vista como juzgador, creo que es una figura útil, necesaria, una herramienta bien utilizada que repercute de manera eficaz en contra de la delincuencia más cruenta y que afecta realmente a nuestro país. Creo que en este momento social que se vive, y ante la necesidad del país de una figura que efectivamente combata la delincuencia como es la extinción de dominio, puede tener muy buenos resultados. Al día de hoy no está del todo está subutilizada, yo diría. Y sin embargo es también porque bueno, la estructura jurisdiccional, jurídica que tenemos la mayoría de los abogados en nuestro país al día de hoy, no comprendemos todavía la naturaleza de, bueno,
alguien es culpable, pero sin condena. Le van a quitar sus bienes, pero sin condena. ¿Cómo funciona eso? La sociedad está preocupada. Hay la señora que renta su departamento dice, bueno, es que como yo sé, yo rento de buena fe y no sé si están utilizando mi departamento para alguna cuestión ilícita. ¿Me lo van a quitar? No. Yo diría el que nada debe, nada teme, ¿no? Aquí los que deben de preocuparse es realmente aquellas personas que están utilizando tipos o bienes ilícitos o de procedencia ilícita para corromper sistemas, para afectar a la sociedad. ¿Qué puedo decir que sirve al día de hoy y lo que vemos? ¿Qué le preocupa más a la delincuencia organizada? 1 año, 2 años, como bien lo dijiste, en prisión, pero que le quiten su estructura administrativa, su estructura, su apoyo económico, eso es contundente. Al día de hoy vemos que fue abatido tal delincuente, sí, pero es una medusa, salen 2 cabezas, salen 3, salen 5, se dividen los grupos. Sin embargo, quítales toda su estructura económica, el sistema se cae. ¿Por qué decías que era una figura mucho más ágil que las que tenemos, Jorge? Danos un ejemplo, que esto lo entienda la sociedad en general. Sí, Gerardo, mira, bien aplicada la extinción de dominio como debiera ser, y más tarde quisiera yo que comentemos el tema y yo te lo voy a preguntar. de cómo está ahora la propia figura. Vamos a poner un ejemplo de un gran narcotraficante, un capo, como los que desafortunadamente andan por ahí, y que son tan hábiles y tan capaces de organizar sus actividades delincuenciales, que en un momento dado ellos pueden gozar de grandes propiedades, grandes cuentas, terrenos, ranchos, vehículos, y sin embargo es difícil, en el momento en que son detenidos, es difícil, es farragoso, es complicado instaurarles un procedimiento penal. Y con la extinción de dominio, de manera paralela y más rápido de lo que se puede instaurar el proceso penal, el Estado puede hacerse de esos bienes con la condición o bajo la premisa de que este delincuente no puede acreditar que toda esa riqueza la hizo con su trabajo honesto. Esa es la clave, el que no se pueda demostrar que los bienes fueron adquiridos de manera lícita, y no necesitas que corra la suerte de un juicio de orden penal, que como tú sabes es muy complejo, lleno de recursos y de posibilidades de defensa, pero los bienes pasan de una manera más rápida al Estado. ¿De veras es tan rápido este juicio, Alfonso? Tú eres el encargado de determinar si sí o si no. Claro, yo más quisiera que fueran los procedimientos más rápidos existentes. Al día de hoy no tenemos elementos legislativos, los elementos, las herramientas con las que cuenta el juzgador para que este tipo de procedimientos sean contundentes, rápidos, expeditos, no los tenemos. Realmente la legislación en la forma en que está redactada no nos permite llevar a cabo como lo planteó el legislador en un momento. Es decir, el fin de esa norma de ser expedito, contundente y eficaz, a un juzgador no está tan sencillo conforme está la norma aplicada. La idea es buena, la idea es magnífica, pero está mal instrumentada. ¿Es lo que me quieres decir? Sí, más bien las herramientas con las que cuentan para instrumentar esta figura no son suficientes y no están del todo adecuadas. Es el tema que vamos a seguir tratando una vez que nos vayamos después del corte.